Hola, bienvenidos y bienvenidas. En el encuentro de hoy vamos a hablar sobre la comunicación eficaz. La palabra y el concepto de comunicación es como el comodín y la clave de todas las relaciones humanas, de las relaciones con los demás, ya sea en el ámbito familiar, ya sea en la enseñanza, en la persuasión, en la negociación, siempre está presente la comunicación. Cuando uno transmite un mensaje, pone en juego en el otro una serie de pensamientos, de ideas que lo interpretan a ese mensaje y que después pueden responderlo. La comunicación es un circuito entre un emisor y un receptor. Y uno puede comunicarse no solamente con palabras, por eso hablamos de comunicación verbal y de comunicación no verbal. Además de las palabras, uno pone en juego el tono de voz, pone en juego las expresiones de la cara, es decir, lo corporal, los gestos. Y por más que uno no diga ninguna palabra, uno está transmitiendo un mensaje. Por eso, comunicación no verbal. La comunicación es muy importante en todos los órdenes de la relación con el otro. Pero no siempre hay una comunicación eficaz. Simplemente a veces un diálogo y no se dan las características de una comunicación eficaz. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo saber que lo que yo estoy diciendo, que el mensaje que estoy dando, es el que realmente interpreta el otro? ¿No, Roxana? Es difícil a veces. Es sumamente complicado, inclusive para la programación neurolingüística, que es quien más o menos nos puede orientar en esto. Un mismo acontecimiento puede ser percibido absolutamente diferente por dos personas distintas. Por ejemplo, un día de lluvia es encantador porque puedo percibir el sonido de la lluvia sobre el tejado, porque puedo ver cómo cambia el colorido de las plantas al recibir la lluvia. Me gusta danzar bajo la lluvia. En cambio, para otro, tarde de lluvia, qué desastre, no me gusta, me pongo nostálgico, me angustia. Bueno, esto mismo pasa en la comunicación. Es la forma y cómo comunico, el énfasis que pongo en las palabras que comunico, los gestos que utilizo para comunicarnos. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene dos componentes fundamentales. Uno de esos componentes es la palabra. La palabra es el contenido de la comunicación, es lo que yo transmito, pero también tenemos el contexto. Y el contexto es lo que yo expreso a través de mi cuerpo, en mis gestos, en cómo muevo mi mano, mis expresiones cuando lo estoy comunicando, el tono de voz que utilizo en esa comunicación. Es decir, que para que haya una comunicación con sentido, tiene que haber una armonía entre precisamente ese contenido y ese contexto. ¿Es así? Sí, la comunicación eficaz se basa precisamente en la sintonía. Es lo fundamental en una comunicación. Cuando uno está en un bar, en una confitería, y observa las personas que se encuentran en él, vamos a darnos cuenta cuáles están en sintonía y cuáles no. Porque las personas que están en sintonía se sienten relajadas, más allá del tema de la conversación. Hay como una danza entre el emisor y el receptor, es decir, que se acompañan los movimientos de uno y del otro, tanto en el mismo tono de voz, en la expresión, en los gestos que se hacen. Es decir, que la sintonía a veces se da espontáneamente en el diálogo, pero la sintonía se aprende. De ahí que haya tantos cursos de comunicación eficaz.
La sintonía se crea. Las personas que se dedican al lenguaje crean la sintonía, porque la sintonía les da credibilidad. Es decir, las personas que se dedican a la persuasión, a las ventas, inclusive reciben una capacitación para cómo expresarse y cómo establecer esta comunicación eficaz. También el tono de voz es muy importante. El primer contacto visual, que es lo que se determina. Y después, esto que yo digo es poder acompañar al otro en los gestos. No significa que sea una imitación burda de todo lo que hace uno hacer el otro, sino que si dos personas están dialogando, una cosa es que tengan un acercamiento del cuerpo hacia el otro, y otra cosa es que uno esté relajado, tirado para atrás, y el otro, ahí no hay sintonía, desde ya, que no puede haber sintonía, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque la sintonía, ¿qué es? La sintonía tiene que generar puentes en la comunicación. Vos recién decías que es un aprendizaje, y sí, es un aprendizaje, así también como es un aprendizaje la oratoria. ¿Y qué es entrar en sintonía con el otro? Hablar más o menos en el mismo tono de voz, expresar más o menos y comunicar los mismos gestos, utilizar las manos, utilizar inclusive ese lenguaje corporal que tiene que ver con asiento con mi cabeza, niego las determinadas situaciones. Todo eso genera una sintonía para que haya ese puente, para que pueda haber una comunicación fluida entre ambos, emisor y receptor. Ahora bien, ¿qué sucede si esto no pasa? Y la comunicación termina. ¿Cuándo termina la comunicación abruptamente? Y cuando uno de los dos da la espalda, cuando baja la cabeza, cuando no prestó atención, cuando no comparto la mirada. Ahí no hay sintonía que genere una comunicación fluida. El estar en sintonía no quiere decir que yo esté totalmente de acuerdo con lo que el otro expresa. Sí, es una actitud de respeto, es entrar en sintonía para poder así generar ese puente, más allá de que esté de acuerdo o no con lo que está expresando, porque también puedo expresar mi disconformidad en sintonía, con buenos gestos, con buenos tonos de voz, puedo dar mi opinión, aunque haya discrepancia, pero esa sintonía se tiene que seguir manteniendo. ¿Quiénes son esos grandes generadores de sintonía? Y son aquellos que logran la atención de quienes los están escuchando. Son grandes oradores, por ejemplo, los grandes maestros, quienes pueden atraer toda la atención en lo que pretenden comunicar y lo hacen generando ese feedback, esa sintonía. Sí, vos mencionaste la programación neurolingüística al comienzo, y yo diría metafóricamente que la programación neurolingüística es el arte marcial de la comunicación, porque es elegante, es efectiva y por lo tanto es lo más importante de la comunicación. Si la programación neurolingüística se ha basado en estudiar la comunicación. Si bien muchas personas que se dedican al lenguaje aprenden esto de la comunicación eficaz y son maestros, también uno puede aprender la comunicación eficaz desde si necesita, ya sea hacer una negociación, si necesita mejorar la forma de comunicarse con los demás. En la programación neurolingüística habla que nosotros interpretamos la realidad, es decir, los puntos de contacto que tenemos con la realidad, primero es boca, oído y después piel. Es decir, que son los sistemas visuales, auditivos y kinésico o sinestésico. ¿Qué sucede con esto? Que nosotros interpretamos desde la programación neurolingüística, interpretamos la realidad no desde su territorio, sino con filtros, es decir, que construimos mapas con esos filtros sobre la realidad. Y ahí está lo que tiene que ver con la comunicación,
porque a veces yo necesito saber con qué sistema percibe el otro el mundo y la realidad. De ahí que, por ejemplo, si 3 personas miran una misma película y después hacen un comentario y uno dice, es escalofriante, el otro dice, qué buen sonido que tenía, o qué buena fotografía. Indudablemente, el punto de contacto de cada uno con lo que percibió es desde distintos sistemas. Uno lo hace desde lo visual, si dice que fotografía buena, el otro desde lo auditivo, cuando se refiere a la música, y cuando dices escalofriante se refiere a lo kinestésico. Entonces, una comunicación se basa en poder detectar aquellas palabras del receptor que me lleven a darme cuenta cuál de esos sistemas predomina. Entonces, para que esa comunicación sea eficaz. Entonces, si en una pareja, uno le dice al otro, por ejemplo, me haces sentir mal con lo que decís, y el otro le responde, yo no veo por qué. Indudablemente que nunca va a haber una comunicación eficaz, porque la primera persona está poniendo énfasis en cómo me siento, es decir, en lo kinestésico. Y la segunda persona, la palabra veo, me remite totalmente a lo visual. Es decir, que uno puede aprender a comunicarse eficazmente. Solamente necesita que le importe el otro. Sí, interactuar y que le importe el otro y poder llegar al otro. De ahí que los grandes comunicadores se basan en estudiar todos, forma de vestir, gestos, tono de voz, expresión, todo. Hay que tener la suficiente suspicacia como para darse cuenta de qué manera el otro interpreta el mundo, de qué manera, y para así nosotros poder llegar a través de la comunicación, porque es cómo cada uno lo percibe, cómo cada uno percibe el mundo. Y eso es algo tan personal, porque tiene que ver con toda su historia. Para lograr una buena comunicación, el interlocutor lo primero que tiene que hacer es tratar de observar de qué manera el otro percibe ese mundo, ese contexto, para ver cómo hablarlo. Ya sabemos que hay frases que son las que detectan, por ejemplo, si percibimos el mundo de una manera visual, cuando decimos, uy, le vamos a echar una ojeada a esto, o cuando decís, ya lo veremos, o voy a ver más tarde. Bueno, esa es una percepción que tiene del mundo a través de la percepción visual. Auditiva, si te dice, me gusta lo que estoy escuchando, o quiero decirte algo, me gusta tu tono de voz. Esa es una manera en que nosotros podemos detectar que percibe el mundo a través de la audición. Y por supuesto está la determinación kinestésica. Cuando alguien te dice, uy, qué pesado está el día, o qué calor que tengo. Bueno, cuando todo es atravesado por el cuerpo, por lo kinestésico, ya sabemos entonces de qué manera podemos entablar una buena comunicación. Sí, un buen ejercicio es a veces proponerse, ¿no? Para incentivar justamente estos sistemas, decir, bueno, a ver, hoy voy a tratar de percibir la realidad a través, más allá de lo visual, de lo auditivo. Y de pronto uno empieza a reparar otros sonidos, ¿no? Y otras cosas que a lo mejor en lo cotidiano uno no se da cuenta. Bueno, por algo en situaciones muy extremas de la historia, mucha gente se ha ubicado donde ha estado secuestrado y justamente por el olfato y por lo auditivo, ¿no? Es decir, pero bueno, esa es otra cosa. El tema de la comunicación eficaz es intentar entender al otro y poder relacionarme con el otro de la mejor manera posible. En conclusión, entonces, el contexto y el contenido para que tengamos una comunicación sumamente eficaz. Queremos dejarles esta experiencia. Para comunicar de forma efectiva, debemos entender que todos somos distintos en el modo de percibir la realidad y que utilizamos este conocimiento como guía para comunicarnos con los demás.
Aborda a la gente de forma positiva. Sea agradable y respetuoso. Establece un contacto visual. Debes tender puentes de comunicación. Adaptar la forma de comunicación al de otras personas. Recuerda esa danza de la que hablamos. No poner etiquetas a las personas. Tener en cuenta cómo percibirán los demás el mensaje que transmites. Si es algo serio, elegir el momento adecuado para transmitir el mensaje. Ser coherente, que lo que se dice esté de acuerdo con el lenguaje no verbal, el tono de voz, la postura del cuerpo, los gestos, las expresiones. Intentar percibir el mundo desde un solo sentido. Un día, levántate, pon el filtro auditivo y presta atención a lo que escuchas. Otro día, solo lo visual. Y otro día, a lo kinestésico. Verás cómo se agudizan los sentidos ejercitándolos. La sintonía es lo fundamental para una comunicación eficaz. Amigos y amigas, hasta el próximo encuentro. Enjoy your life. Disfruta tu vida.